Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la semana 2 de esta clase de análisis de la norma jurídica y espero que el video anterior les haya sido de utilidad para de estudio y sobre todo de guía para las lecturas. También recuerden que si tienen dudas de las mismas, pues me las hagan llegar en el en el aula virtual, porque veo que mandaron tareas y sí contestaron cuestionarios, pero no mandan pues, observaciones o preguntas, lo cual creo que también estaría bien. Ok, entonces comenzamos. Vamos a empezar por la acepción, las diversas acepciones de la palabra derecho. Por acepción, bueno, los autores se refieren a significados que puede tener la palabra derecho. Como les explicaba la clase pasada en el video anterior, eh, la palabra derecho conlleva muchos significados, pues en la vida cotidiana, a que decimos, oye, es que yo tengo el derecho, o son mis derechos, es defensa de mis derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues ustedes como estudiantes de la carrera de licenciatura en Derecho tienen que entender que nosotros nos vamos a enfocar más en lo que se llama pues, la ciencia jurídica, que más adelante les hablaré un poquito. Entonces, hay que ir delimitando todos esos significados, porque también cuando hablamos de derechos y obligaciones, pues los derechos están contenidos dentro del derecho, ¿no? Entonces, para nosotros, lenguaje jurídico, cuando hablamos de derecho, hablamos de la ciencia jurídica, hablamos de las normas, recuerden ustedes, impero atributivas, que quiere decir que nos dan facultades y nos establecen ciertas obligaciones. Cuando vamos a hablar de derecho, hablamos de ciencia jurídica, entendido por ciencia jurídica, el estudio de las normas, el estudio del deber ser, separando, recuerden ustedes, las normas morales, las normas individuales a un lado. Muy bien, entonces, establecido esto, dentro de este lenguaje jurídico, dentro de esta ciencia jurídica que estamos delimitando, vamos a encontrar muchas acepciones, muchos, digamos, subsignificados. Cuando nosotros hablamos de que tenemos derechos, derecho a la vida, a la libertad, a la salud, a la propiedad, etcétera, etcétera, nosotros estamos hablando de lo que es el derecho objetivo, ¿sale? Entonces, lo que todos conocemos como tengo mis derechos, la gente se refiere a lo que ustedes ahora le van a llamar el derecho objetivo, el derecho a la vida, a la libertad, como se los decía. Cuando hablamos de que tenemos ahora derechos, no es nada más tenerlos, debe de haber una forma o un mecanismo de poder ejercitarlos, de poder llevarlos a cabo. Eso es lo que se conoce como el derecho subjetivo, ¿ok? Entonces, derecho subjetivo es el medio por el cual nosotros vamos a ejercer los anteriores, los derechos objetivos. Normalmente los derechos subjetivos donde los van a encontrar en los códigos de procedimientos. ¿Por qué se llaman de procedimientos? Porque es un mecanismo que se va llevando a cabo para ejercerlos. Aquí viene una acepción también del derecho que hay que tenerle un poquito de cuidado, el llamado derecho natural. Este derecho es importante hacer una anotación, porque por derecho natural vamos a entender aquellos derechos que por ser personas tenemos, por el simple hecho de ser humanos poseemos, como cual a la vida, ¿no?
como tenemos vida, como existimos, pues es un derecho natural. ¿Ok? Es una corriente que su pensamiento y es naturalista, así se le llama, se quedó un poco corto, porque hoy tenemos que hablar en día de que este derecho natural, para que valga, debe de ser también un derecho positivo. ¿A qué me refiero con esto? A que el derecho positivo va a recoger todos esos derechos naturales, objetivos, subjetivos, etcétera, porque el derecho positivo, jóvenes, es el que ustedes encuentran cuando compran una constitución, un código, una ley, un reglamento o lo leen en internet, es precisamente eso. El derecho positivo es el derecho realmente plasmado. ¿Esto qué quiere decir? Que existe, que está ahí. Y por tanto, también nosotros vamos a encontrar otra manera que se llama el derecho vigente. El derecho vigente es aquel derecho que hoy en día existe y que se aplica. La clase pasada les ponía de ejemplo, la Constitución de 1857, pues se aplicó en 1857. Hoy en día nuestra Constitución es la de 1917, se aplica la Constitución de 1917. Es decir, ya la Constitución vigente es la que actualmente nos rige. La de 1857 existe, pero su aplicación ya quedó en el pasado, ya no es aplicable. Lo que llamamos nosotros derecho legislado, si ustedes recuerdan, una de las fuentes del derecho era el proceso legislativo. ¿Esto qué quiere decir? Que el órgano encargado de crear y modificar las leyes, o sea, el poder legislativo, realiza su función propia. Es decir, crea leyes, modifica leyes, etc. Ese es el derecho legislado. Y el derecho consuetudinario, si ustedes recuerdan, es aquel que proviene de las costumbres, que requiere, recuerden ustedes, dos elementos importantes. Uno, que todos lo hagan, y dos, que todos aceptemos que así sea. Tengan muy presente el ejemplo de la calle que es de un solo sentido. Ese es el derecho consuetudinario. Si ustedes se dan cuenta en el lenguaje común de todos los días, ustedes tienen idea de todas estas acepciones, pero pues como abogados tienen que ir empezando a dividir cuál es un objetivo, cuál es un derecho subjetivo, cuál es un derecho que está legislado, si una norma está o no está vigente, porque a lo mejor nos quieren infraccionar en base a las fotomultas. Y supongamos que ya no existe el reglamento que regula la fotoinfracción, pues ya no es una norma vigente, ya no tiene aplicación y no tendrían por qué multarlos. Entonces, ustedes poco a poco tienen que ir viendo todas estas situaciones de la vida diaria, en qué parte de estas que les estoy explicando van a entrar. Y eso, jóvenes, es lo que ustedes como abogados a lo mejor suena tonto, pero van a hacer todos los días 24/7. Interpretar situaciones, por qué son de derecho, por qué no son de derecho, porque al final pues estamos rodeados de las normas. Muy bien. Otra acepción que tenemos en nuestra cultura jurídica es del llamado derecho público y el derecho privado. Nosotros tenemos la noción de que cuando hablamos por derecho público, inmediatamente nos imaginamos es el gobierno, ¿no? Es el Estado, es a lo que estamos nosotros como sujetos, pues obligados, ¿no? Con los gobernantes, con los presidentes, con los gobernadores, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de derecho privado, por ende pensamos que pues es entre las personas y más o menos tiene algo que ver. El derecho público se refiere a aquel
en el cual el Estado actúa como un ente soberano. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno va a aplicar las normas por las cuales tiene su poder. ¿A qué me refiero con esto? El Estado tiene una constitución que la faculta para dictar leyes, ¿no? Estamos hablando de que el poder legislativo es precisamente eso, es un poder, es un derecho público, está facultado ese organismo para dictar las leyes. Supongamos que Juan Pérez, que es un diputado, pues es parte de ese organismo que crea leyes, está actuando como parte del derecho privado. Supongamos que este Juan Pérez un día se pone a redactar en su computadora 5 leyes y dice, bueno, ya legislé. Ahí, como no está actuando en su función de diputado en el recinto donde están los diputados, ni bajo las leyes que regulan a los diputados, pues no está dentro de la esfera del derecho público. El derecho público es eso, cuando el gobierno, cuando el Estado actúa en una relación se le llama de suprasubordinación. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas estamos subordinadas a lo que el Estado nos establezca. Hay en las lecturas que se les establecen en sus clases, van a encontrar que dentro de este derecho público, por ahí van a encontrar el derecho fiscal, aduanero, etcétera, más que nada en la recaudación pública, donde pues nosotros como ciudadanos pues tenemos que pagarle, ¿no? Impuestos al Estado para que éste pueda funcionar. Ese es por excelencia el ejemplo del derecho público. El otro punto, el derecho privado. Nosotros hablamos de derecho privado cuando son relaciones entre individuos. ¿Esto qué quiere decir? Entre personas donde no hay esa relación de suprasubordinación, sino donde estamos entre iguales. Por ejemplo, la legislación civil. ¿Sale? Si nosotros estamos rentando una casa, estamos hablando de un acto jurídico del derecho privado, porque somos entre iguales, es un contrato de arrendamiento. Ahora, profesor, maestro, ¿qué pasa cuando el Estado, el gobierno, renta un edificio para poner ahí sus oficinas? Bueno, en ese momento el Estado no está actuando como un ente soberano donde exista suprasubordinación, está llevando a cabo un contrato de arrendamiento como una persona, con una persona física, entonces ahí es una relación de derecho privado. ¿Por qué? Porque no hay suprasubordinación, están entre iguales. Claro que pues sí cambia, ¿no? De verle la renta a una persona o que le cobres tú la renta de una casa a una persona cualquiera, a que le cobres la renta de una casa al gobierno. Pues por la emotividad de las cosas. Pero bueno, a eso se refiere el derecho público y derecho privado. En pocas palabras, el derecho público es cuando existe una relación de suprasubordinación entre el Estado y los ciudadanos, simples mortales como nosotros, y derecho privado es cuando existen las relaciones entre personas. Ok, entonces ya establecimos que existen muchas acepciones de la palabra derecho, que tenemos derechos y que se confunden muchas veces estas situaciones. Entonces ya sabemos estas acepciones, ya sabemos la principal público-privado, objetivo, subjetivo, etc. Ahora viene el primer gran problema que encuentran los teóricos del derecho: cómo clasificamos las normas jurídicas. Porque el problema de clasificación es un problema de perspectiva. No hay algo que nos diga, debes de clasificar la norma jurídica en A, B, C o D, en un sistema tan rigorista como el nuestro. Entonces, cada académico, cada persona, pues puede tener una manera diferente de decir, oye, yo quiero clasificar a la norma jurídica de A, B o C manera. Y alguien puede decir, oiga, abogado Luis, lo que pasa es que la clasificación que usted propone está mal, y yo puedo contestar, pero la tuya está peor, ¿no? Entonces, estamos hablando de cuestiones de perspectiva. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Los que somos abogados o estudiamos el derecho, etcétera, decimos, necesitamos una clasificación que sea práctica. Y también, como lo marca la lectura, además de ver exigencias de orden práctico,
también hay necesidades sistemáticas. No vamos a clasificar las normas aquí como las clasifican en Estados Unidos, o en China, o en la India, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, cada sistema social pues, es diferente. Necesitamos clasificarlas de una manera que nos sea posible encuadrarlo en cómo vivimos nosotros acá, en cómo son las cosas aquí. Entonces las clasificaciones de las normas van a tener valor cuando éstas respondan a exigencias. Una, que sean prácticas para todos, que todos lo podamos entender. Por todos me refiero a los que nos dedicamos a esto, a los que estamos en este argot jurídico, que por ejemplo, pues ustedes a partir de hoy ya van a entender o van a tener que entender. Y a las necesidades sistemáticas, les vuelvo a repetir, no vamos a clasificar a las normas como se clasifican en 20 o 30 o 40 tipos de países, ¿no? La lectura sobre la que se está basando esta unidad, y bueno, también la anterior, es el libro de Introducción al Estudio del Derecho de Eduardo García Maínez, jurista mexicano, muy reconocido a nivel mundial. De hecho, su libro de introducción está reconocido a nivel mundial como uno de los mejores para enseñar a los alumnos de Derecho, precisamente como su nombre lo dice, la introducción a la materia. Eduardo García Maínez maneja una clasificación muy detallada y muy aterrizada a lo que nuestro país vive. Hay muchos estudios y doctrinas que dicen que pues ya está superado o que se quedó corto, etcétera, pero la verdad es que al día de hoy yo creo que no hay abogado que ustedes encuentren en la calle que no haya estudiado con Eduardo García Maínez. Y él nos dice, vamos a clasificarlas de acuerdo al punto del sistema que pertenecen. Como les decía, no es lo mismo un sistema jurídico mexicano que uno americano, que uno europeo. Entonces el sistema jurídico va a cambiar. Primero hay que delimitar el sistema jurídico. Ya a partir de ahí vamos a encontrar cómo dividirlo. Dice, otro punto de clasificación que podemos encontrar es desde el punto de vista de su fuente. Ustedes recuerdan que en la clase pasada vimos que existen diversos tipos de fuentes del derecho. Aquellas que emanan del proceso legislativo, que son las formales, también tenemos las fuentes reales, las históricas, etc. Entonces, de donde provenga la norma, es como la vamos a clasificar. Sin embargo, pues este sistema también queda estando un poco muy amplio en cuanto a las cosas, en cuanto a que la norma pues, puede que parezca o no parezca adecuada, y pues obviamente las fuentes formales va a requerir de una subclasificación gigante, ¿no? Pero bueno, ese también doctrinalmente pues, es un buen punto de vista. Ahora, García Maínez aquí se empieza a meter en algo que él llama el ámbito de validez de la norma. Más adelante les voy a explicar un poquito qué es la validez. Pero bueno, cuando se refiere a ámbito de validez, en este punto les voy a explicar, un ámbito es el medio, es el momento, es las circunstancias sobre las cuales una norma es válida. Por válida, en este momento vamos a entender por validez el hecho de que una norma sea efectivamente aplicada. ¿Esto qué quiere decir? Que exista y que se nos aplique. Por ejemplo, si nos pasamos un alto, pues somos acreedores a una sanción de tránsito. ¿Esto qué quiere decir? Que es efectivamente aplicable el hecho de que si nos pasamos el alto, nos van a multar. Ok. Eso es el ámbito de validez. Dice García Maínez, vamos a clasificar a las normas desde el punto de vista de su ámbito espacial de validez. Por ejemplo, dice, ya las dividimos en cuanto a que estamos al sistema jurídico mexicano. Es decir, estamos en el país México. Ya separamos a todo el mundo de este sistema, ¿no? Y dice,
¿Cuál sería el ámbito espacial de validez de las normas dentro del país? A que, bueno, cada estado, como es libre y soberano, también tiene sus propias normas. ¿Esto qué quiere decir? Que en Puebla, por ejemplo, tenemos un código civil para el estado de Puebla, existe un código civil para el estado de Tlaxcala y así por cada uno de los estados del país. Eso es el ámbito espacial, se refiere al territorio. Se refiere al territorio, ¿ok? Entonces, eso es el ámbito espacial. Que una norma jurídica es aplicable en cierto territorio. Por ejemplo, aquí en Puebla, supongamos que la multa por pasarte el alto es de, creo que es de 1,200, 1,500 pesos. A lo mejor la multa por pasarte un alto en el estado de Veracruz es de 7,000. Cada estado tiene un ámbito, es un territorio diferente y pues, por lo tanto tienen una norma diferente. Muy bien. Dice García Maínez también. Tenemos normas desde el punto de vista de su ámbito temporal de validez. ¿Qué es temporal? Se refiere al tiempo. Ahí no encuentro. Se refiere al tiempo de validez, al tiempo en el cual esa norma es efectivamente aplicable. Les vuelvo a colocar el ejemplo de la Constitución de 1857. Fue aplicable en aquel entonces. Hoy en día, la aplicable es la de 1917. Esto significa que como el tiempo, al tiempo en el cual una norma es aplicable. Por ejemplo, pusieron parquímetros en San Andrés Cholula que estuvieron vigentes en 2017 nada más. Bueno, el ámbito temporal de validez fue en el año 2017. No aplica el 2016 ni el 2018, únicamente el 2017. Ese es el ámbito temporal, al tiempo en el cual una norma es efectivamente aplicable. Dice García Maínez, desde su ámbito material de validez, ¿qué vamos a entender por materia? Vamos a entender por materia, vamos a entender las circunstancias aplicables al caso. ¿Esto qué quiere decir? Si hablamos de actos de comercio, vamos a hablar entonces del derecho mercantil. Si hablamos de cometer delitos, vamos a hablar del derecho penal. Eso significa el ámbito material, valga la redundancia, la materia que se vaya a aplicar al caso en concreto. Insisto, si cometen un delito, pues estamos sujetos al derecho penal. Si se ejercen actos de comercio, pues estamos sujetos al derecho mercantil. Lo del contrato de arrendamiento, pues estamos sujetos al derecho civil. A eso se refiere el ámbito material de validez. Dice García Maínez, tenemos también normas desde el punto de vista de su jerarquía. Y aquí hay algo súper importante que ustedes van a tener que estudiar en algún momento, la llamada pirámide de Kelsen por excelencia. ¿Esto qué quiere decir? Que las normas jurídicas tienen jerarquías. Por ejemplo, nuestra norma suprema, porque así se autodenomina en este país, pues es la Constitución. Luego vienen las leyes federales, luego las estatales, luego los códigos, reglamentos, circulares, etc. Pero existe una jerarquía en el cual lo más alto en este país es la Constitución, y ya en clase de Derecho Internacional entrarán al debate sobre si los tratados internacionales están a la par de la Constitución. Pero bueno, busquen lo que es esta pirámide de Kelsen, viene ahí en su lectura también un poquito de esto, y se refiere más que nada que las normas pues, también tienen una jerarquía, tienen un nivel. Les insisto, en este país la norma suprema por excelencia es la Constitución. Si una ley o un reglamento de tránsito no están de acuerdo a la Constitución, pues ese reglamento de tránsito no va a ser aplicable. ¿Por qué? Porque tiene que estar conforme
a la jerarquía, ¿no? Dice también, existen desde el punto de vista normas, desde el punto de vista de sus sanciones. Esto se refiere más que nada a algo que se llama la punidad. Es decir, los castigos. Existen normas, en primer término, que sirven para castigar y existen normas que no castigan. Por ejemplo, si firmamos un contrato de arrendamiento, pues es una norma que no castiga a nadie, simplemente nos obliga a llevar a cabo pues la renta y el pago de la renta de una casa. Si ustedes cometen un delito, pues estamos hablando de algo que nos va a privar de la libertad. Si ustedes cometen una sanción administrativa, pues estamos hablando de sanciones, de la redundancia, administrativas. Esa es la punidad, qué tipo de sanción se va a aplicar. Y también existen desde el punto de vista de su cualidad. ¿Por qué? Porque no todas las normas jurídicas sirven para lo mismo. Recuerden ustedes, derecho objetivo, derecho subjetivo. Existen normas que nos dan y nos reconocen nuestros derechos y existen normas que son el medio para ejercer ese derecho. Entonces, a eso se refiere la cualidad. Ok, entramos en otro punto. Conceptos jurídicos fundamentales. Este subtema. Ya vimos un poquito sobre la norma jurídica, acepciones de la palabra derecho y de la norma jurídica. Ahora, vamos a decir, yo les dije al principio, nosotros vamos a estudiar al derecho como una ciencia jurídica, porque al final dicen los grandes autores que nosotros también hacemos ciencia. A lo mejor no de laboratorio como nos la imaginamos teniendo nuestra bata, pero hacemos ciencia. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos conceptos, necesitamos situaciones a definir, normas a definir, cuestiones a definir, porque de eso se trata la ciencia, de definir, ¿no? De crear algo que conforme a un método todos podamos llegar al mismo punto. Entonces necesitamos conceptos, necesitamos generales y necesitamos los conceptos particulares. El general, ¿cuál va a ser? Pues aquel concepto que se aplica a todas y cada una de las ramas del derecho. Por ejemplo, nosotros que somos personas, de ahora en adelante vamos a entender por persona una figura jurídica que tiene derechos y tiene obligaciones. Yo, Luis Velasco, tengo derechos y tengo obligaciones. Tu alumno tienes derechos y tienes obligaciones. Aplica para todo el derecho. Aterrizados, pongamos que el derecho es la universidad y el derecho reconocido pues es que son alumnos. El hecho de que ustedes sean alumnos de la licenciatura en Derecho o de la licenciatura en Ingeniería o para ser maestro, etcétera, pues no les quita la palabra alumnos, siguen teniendo esa calidad reconocida. Entonces nosotros como personas así pasa en el derecho. En todas y cada una de las materias somos sujetos, somos personas que tienen derechos y obligaciones. Entonces, ese es el concepto general, el que va a aplicar para todas y cada una de las materias del derecho. Los particulares son aquellos que van a delimitar este concepto general. ¿Por qué? Porque, imagínense ustedes, que llegan a los 90 y tantos años y nunca se les acusó de un delito, nunca enfrentaron una causa penal, un proceso penal. Entonces, el hecho de que no se les haya aplicado el derecho penal a ustedes, pues no significa que no sean personas, no significa que dejen de tener sus derechos y obligaciones. Otro ejemplo, supongamos que en toda su vida ustedes nunca jamás firmaron o les firmaron un pagaré, acto de comercio, derecho mercantil. El hecho de que nunca hayan hecho eso en su vida significa que dejen de ser personas.
Los derechos y obligaciones ahí están, pero esos conceptos particulares, pues a ustedes no les van a aplicar. Por lo tanto, pues se llega a la conclusión de que el concepto general, digamos, es la palabra derecho y el concepto particular es la disciplina o materia que se le va a poner: derecho penal, derecho mercantil, derecho civil, derecho administrativo, derecho del trabajo, etcétera. Es decir, en la situación en la cual nos vamos a ir encuadrando poco a poco. Ok, esos son nuestros conceptos de derecho. Ahora bien, Eduardo García Maínez, el autor que les he mencionado, nos dice: ustedes, abogados, van a tener conceptos jurídicos esenciales o conceptos jurídicos fundamentales. El hecho de que algo sea esencial tiene el significado de que sin eso no se puede continuar, ¿no? Que es lo mínimo que se nos van a reconocer. Nos define: las categorías son nociones irreductibles. ¿Esto qué quiere decir? Que no se pueden reducir, que no se pueden quitar, que es lo mínimo. ¿Por qué? Porque si existiera esa ausencia, resultaría imposible entender el orden jurídico cualquiera. Por ejemplo, un concepto jurídico fundamental en nuestra Constitución, en nuestro país, es que no existe la esclavitud. Toda persona, por el simple hecho de llegar a un ámbito espacial de validez de la norma jurídica mexicana, si es que era esclavo, deja de serlo y es una persona libre, ¿no? Eso dice nuestro artículo 1 de la Constitución. ¿Esto qué significa? Que esta persona llegó y que ya no importa que en otro lado sea reconocida como esclavo, porque para nuestra Constitución es una noción irreductible, es una noción, es lo mínimo que una persona puede tener. Por lo tanto, si él siguiera siendo esclavo, pues no se puede entender nuestro sistema jurídico, porque entonces todas las leyes y todas las normas que existen, pues no le serían aplicables. Por lo tanto, les insisto, pues es un poco delicado entender esta situación. Hay cuestiones que son irreductibles, que son totalmente indispensables para el estudio de nosotros como abogados. ¿Cuáles son estos? Los que hoy se llaman derechos humanos, artículo 1 a 29 de nuestra Constitución. Digamos, son nuestros conceptos jurídicos esenciales en nuestro sistema. Ok, hablando ahora un poquito de cuestiones escabrosas, diría yo. Nosotros, como derecho, como, como científicos del derecho, porque así se hacen llamar algunos, debemos de tener un objeto. Ya establecimos qué es la norma jurídica y no una ciencia de la naturaleza, como a lo mejor podría ser la biología, ¿no? ¿Esto por qué? Porque nosotros estudiamos normatividades, estudiamos reglas. Entonces, esta normatividad, leyes, reglamentos, constituciones, letras, es lo que estudiamos. Es esta ciencia normativa el objeto de la ciencia del derecho. Nosotros vamos a estudiar leyes, reglamentos, códigos, derechos, obligaciones, medios para ejercer estos derechos. Entonces, eso es lo que hacemos. Nosotros somos, en la ciencia del derecho, estudiamos normatividades y no estudiamos naturaleza. Ahora, por ciencia normativa me refiero a eso, precisamente eso, a que estudiamos normas. No por el hecho de normativas vamos a estudiar matemáticas, que por ejemplo tiene los métodos matemáticos, ustedes podrían decir es que son leyes. Bueno, esas son otro tipo de leyes. Nosotros nos enfocamos a las reglas, a las normas jurídicas, y recuerden ustedes que una norma jurídica es una norma que le da a las personas derechos y que le impone obligaciones. Ese es el objeto de la ciencia del derecho. Ahora, la ciencia del derecho se estudia en dos aspectos muy importantes: el estático y el dinámico. Aquí
ustedes deben de entender que por estático nos vamos a referir al ordenamiento legal. ¿Sale? ¿A qué me refiero con el ordenamiento legal? A las leyes ya establecidas en un sistema jurídico. ¿Ok? Ya existe. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema ya establecido en nuestro país. Nosotros estamos sujetos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese sistema normativo, ese sistema jurídico que emana de esta Constitución de 1917 es nuestro aspecto estático. Ya tenemos la norma, ya tenemos la ley, ya tenemos el reglamento, ya tenemos todo lo que encuadra esta Constitución, ya lo tenemos. Ahora toca estudiarlo, ¿no? Ahora toca analizarlo, leerlo, adecuarlo, ver sus razones, ver sus fundamentos, ver sus motivos y ver también sus alcances. Porque puede ser que esta norma que se estableció, su alcance ya en una sociedad de 2018 a 1917 hay 101 años de distancia. No es la misma situación como tal hace 101 años a como es en 2018. Y precisamente ese es también el llamado aspecto dinámico. El aspecto dinámico, jóvenes o alumnos, es el aspecto que se refiere al social cambiante. Por ejemplo, si en el aspecto estático estamos leyendo que en 1917 decían, está prohibido, por decir algo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y como les explicaba la clase pasada, bueno, resulta que de los años 1990 a 2018 se ha dado que existan parejas, que vivan juntos, que lleven una vida en común, que lleven a cabo todo aquello que el sistema estático dice que es un matrimonio, pero ahora lo llevan a cabo dos personas del mismo sexo. Y nuestra definición de matrimonio, hasta hace unos años decían que era la unión de un hombre y una mujer. Ese es nuestro aspecto estático. La norma dice, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. En la lucha por la existencia, que viven juntos, bla, bla, bla. Bueno, el aspecto dinámico se refiere a que, oye, hasta 1990 y cacho, así era. Hoy en día existen las parejas del mismo sexo. Hoy en día se dan, las vemos en la calle, etcétera. Pero esas parejas, aunque encuadren totalmente en las situaciones que dice el matrimonio, pues como no son hombre y mujer, no les aplica. Entonces ahí entra el derecho dinámico. Es decir, oye, la sociedad va cambiando, la sociedad va evolucionando y necesitamos que esos mismos derechos que ya están reconocidos para las uniones de hombre y de mujer, ahora sean reconocidos también para las uniones entre personas del mismo sexo. Ese es el aspecto dinámico, a que el derecho también tiene que ir evolucionando, tiene que ir encontrando ese tipo de situaciones. Otro tema que les comentaba la clase pasada, pues es lo del aborto, ¿no? Que, bueno, en algunos lados está prohibido, que en algunos lados está permitido. Pero es lo mismo. La norma estática nos dice, el aborto está prohibido, pero se prohíbe el aborto, ¿no? Y de repente el legislador, el poder legislativo, el encargado de crear o de modificar las normas, dice, oye, pues lo que pasa es que son situaciones que todos los días están ocurriendo, que todos los días están pasando. Entonces, ¿por qué ya no se, por qué no lo regulamos? ¿Por qué no entra? Y ahora sí, en vez, ahí sí es modificar. Es decir, oye, que pase de estar prohibido a que pase a estar permitido bajo ciertas circunstancias mínimas de protección de derechos, de salud, de atención médica digna, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a la ley también le interesa
proteger a los ciudadanos, proteger a las personas en cuanto a las cosas que realmente se llevan a cabo. Otro ejemplo que ahorita va a estar en boca de todos es lo llamada, la llamada legalización de la marihuana. Hasta hace 2, 3 años, pues estaba prohibido. Decían pues, que no, era una droga que estaba prohibida. Y a lo mejor en unos 3 años, pues así como hoy en día compramos Coca-Cola, y hace 100 años o 150 no lo hacían, pues a lo mejor nosotros en unos 5 o 10 años, pues ya van y compran, bueno, si ustedes consumen, yo no, compran marihuana, lo van a poder comprar en la tienda. ¿Por qué? Porque la ley en ese aspecto dinámico hizo que el estático también lo tomara en cuenta. Es decir, van de la mano. Las cosas que van pasando tienen que irse encuadrando en este sistema estático. Eso es un poco de nuestro sistema jurídico y de la manera en que las cosas funcionan en nuestro país. Y bueno, les había dicho, la norma jurídica va a tener 2 características propias y que es importante entenderlas. Van de igual manera de la mano uno con la otra. La norma jurídica, recuerden ustedes, que impone, que nos otorga derechos y nos impone obligaciones, tiene 2 características propias. Si ustedes recuerdan, tiene que 2 aspectos irreductibles. No sé si lo recuerdan. A ver, lo estoy buscando. Tiene 2 situaciones esenciales o fundamentales, categorías o nociones irreductibles que debemos de entender nosotros. La validez y la eficacia van de la mano una con la otra. ¿Por qué? Porque la norma jurídica que es aplicable se dice que es válida. ¿Esto qué quiere decir? Que cumple con esos ámbitos, ustedes recuerdan, de validez espacial, material, temporal, de validez. Aquí nuestro amigo García Maínez, a ustedes ya les desmenuzó cómo es que una norma va a ser válida. Por ejemplo, el día de hoy, si yo me paso el alto, me van a aplicar una norma que en la ciudad de Puebla es aplicable, que el día de hoy, que el día de hoy, 21 de septiembre, 5:42 de la tarde, es aplicable. Entonces, territorial y temporalmente es válida, y que materialmente, administrativamente, pues es una sanción al reglamento de tránsito. ¿Esto qué quiere decir? Que material, temporal y espacial me es aplicable, cumple los 3 requisitos para ser válida. Ok, la norma ya es válida y por tanto, como cumple con estos requisitos, también va a ser eficaz. ¿A qué se refiere con eficaz? A que es legalmente aplicable, a que es legalmente sancionable. No sanciona en el ámbito de que me castiguen como tal, pero que es 100% sancionable, cumple con estos parámetros. Ahora bien, supongamos que yo me paso un alto en Veracruz y me dicen los agentes de tránsito, con fundamento en el artículo 38 del reglamento de tránsito de la ciudad de Puebla, se te impone una multa. Ok, materialmente, dice, en contra del reglamento de tránsito administrativo, lo cumple. Un agente de vialidad de tránsito de Veracruz, en Veracruz, me está castigando. Es decir, espacialmente, probablemente la cumple. Pero, oye, aunque yo sea de Puebla, estamos en Veracruz. Ahí no aplica tu ámbito espacial. Me tienes que aplicar una norma de Veracruz, porque aunque el reglamento esté vigente en la ciudad de Puebla, me estás aplicando una norma que aquí no es aplicable. Entonces, aunque tenga 2 de 3, no es eficaz, no es totalmente sancionable esa norma. Porque, ok, a lo mejor sí me colocan esa multa de tránsito, pero al momento yo de promover mis recursos administrativos o mi juicio de amparo, me van a decir, señor Luis, usted tenía razón, se le aplicó una norma que no debía ser,
le pedimos disculpas y por favor, usted perdone, ¿no? A eso se refiere la eficacia, que es una norma totalmente sancionable. Otro ejemplo, por decir algo, Juan va y se roba una manzana de la tienda de aquí enfrente. Entonces llegan, lo detienen y le dicen, Juan, de acuerdo al código penal del Estado de Puebla, se te va a acusar de robo. Y pues Juan dice, ok, materialmente, pues el robo está establecido en el derecho penal, aplica. En el ámbito espacial, estamos en la ciudad de Puebla, aplica. En el ámbito temporal, aplica. Pero ¿qué creen? Que Juan pagó por la manzana. Entonces, recuerdan ustedes, desde el punto de vista de sus sanciones, pues va a decir Juan, aquí está mi ticket de compra de mi manzana y no me tiene por qué detener. Ahí una norma pues no es eficaz en contra de Juan, va a ser eficaz en contra de Juan si efectivamente no hubiera pagado por la manzana. Y pues bueno, hasta ahí termina la presentación. Como ustedes pueden ver, me van a decir, oiga abogado, pero hay mucha lectura que no proporcionó en la presentación. Miren, sus lecturas incluían algo que llaman la teoría pura del derecho, positivismo, materialismo. Son cuestiones que tienen que ver más con filosofía del derecho, porque ahorita no creo que me entiendan. La teoría pura del derecho nos dicen los grandes autores, Kelsen, Norberto Bobbio, que hay que ir separando el derecho positivo, es decir, el derecho aplicable, al derecho natural, el justnaturalismo. Si ustedes leen, van a encontrar muchos argumentos del justnaturalismo contra el positivismo. Nosotros, el positivismo, derecho positivo, es aquel que está escrito, que es válido, que es eficaz, que es aplicable. ¿Por qué? Porque así lo reconocemos. Como les decía hace rato, nosotros tenemos derecho a la libertad, por decir algo. Dicen los justnaturalistas que por el simple hecho de nacer y ser personas, somos libres. Pero ¿qué pasa en los países donde no se reconoce, donde todavía se establece la esclavitud? Pues ahí van a decir, oye, el derecho natural se quedó corto, ¿no? Porque, ok, tienes derecho a la vida, pero como eres hijo de esclavo, pues eres esclavo. Y los positivistas, vamos a decir, serás libre en cuanto tu ley te reconozca que eres una persona libre y que no existe esclavitud. Por eso les decía que el justnaturalismo, para efectos de la teoría pura del derecho, pues se ha quedado corta, porque para que una norma sea válida y sea aplicable, debe de ser una norma que nosotros llamamos positiva. El derecho positivo tiene muchas cuestiones de fondo que hay que estudiar, pero una en particular, que es la más importante, es el aspecto de que todo el sistema jurídico va a estar plenamente definido e identificado. Por ejemplo, si ustedes leen la Constitución, del artículo 1 al 29, nuestros derechos humanos, nos va a ir diciendo en cada artículo de qué trata cada derecho, de qué trata el derecho a la educación, de qué trata el derecho a la libertad, el derecho a la electricidad, al acceso a la información, al acceso a Internet. Nos va a ir diciendo el derecho de acceso a Internet significa que todas las personas puedan acceder a este sistema, ¿no? Es decir, la Constitución va definiendo cuál es el derecho y cuál es el medio para encontrarlo. Lo que les decía, artículo 1 de la Constitución. Toda persona será libre por el simple hecho de tocar suelo mexicano. Entendiéndose por persona libre aquella que bla, 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 ojo con las restricciones que esta ley establece, que esta misma Constitución establece. Es decir, el sistema positivo, así como nos delimita. Es decir, eres una persona libre, pero si eres un perseguido político, okay, aquí vas a ser libre y no te van a perseguir, pero como estás pidiendo asilo,
vas a tener que cumplir con ciertas situaciones. Entonces, a eso se refiere un poquito esto del derecho positivo en contra al justnaturalismo. Es una situación compleja, de mucho análisis, y que ya llevarán ustedes en sus últimos semestres en filosofía del derecho. Es algo de lo más padre, de lo más interesante que ustedes pueden estudiar. Sin embargo, pues es algo que también hay que estudiar, ya que se tenga realmente noción de esto, ¿no? Porque yo ahorita les estoy hablando de justnaturalismo, positivismo, de normas de definición, de lagunas jurídicas, etcétera, y pues no me van a entender, aunque lo trate de explicar, pues no, son conceptos que ustedes no van a explotar como realmente debería ser. Entonces, alumnos, pues muchas gracias. Estoy pendiente de que envíen sus tareas, contesten sus cuestionarios y vayan viendo sus calificaciones. Cualquier cosa, por favor, escriban en el aula virtual, y cualquier duda, etcétera, por favor, también háganla llegar. Es algo interesante. Sobre las lecturas, pónganle mucha atención a las que son de García Maínez. La última, que habla de la teoría pura del derecho, léanla un par de veces, 3 veces, entiendan lo que quieran entender o lo que puedan entender, y si ustedes ahí en el chat me van escribiendo, oiga maestro, es que no entendí esto, no entendí aquello, con gusto les contesto, porque sí es algo que, les digo, a mí en lo particular me emociona mucho hablar del positivismo, pero sí es muy, muy tardado de estarlo explicando con manzanas y palitos. Entonces, lo mismo, pues quedo a su disposición y les agradezco mucho. Que pasen un buen fin de semana. Adiós.